Ya estamos iniciando esta edición de Mercado Global. Paula Comandari, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Hay mucha información en la mesa, los mercados moviéndose muy activos. Comenzamos, Mercado Global. Santander, vive la vida Select. Cámbiate con confianza a FP Plan Vital. BHP, Interwings, el más grande distribuidor de Motorola Solutions del Cono Sur. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día, Paula. Oye, viene impactante esta noticia porque fíjense que se acaban de dar a conocer los datos de inflación en Estados Unidos y el número 0,5% en el mes de mayo hace que la inflación se dispare a un nuevo máximo de 3 años, alcanzando el 4,2% durante este mes. 4,2%. Hace 2 meses era 2,4% la inflación. Ese número es el número anualizado. Claro, El 4,2 exactamente. hace dos meses era 2,4%. No, impresionante el salto, sí. Y el índice de energía sube un 3,9% en mayo, tras un aumento del 3,8% en abril y 10,9% en marzo, claro. Y todo esto se explica en gran parte a la guerra de Donald Trump en Medio Oriente, que ha disparado los precios de la energía. Eso es lo más importante. El precio de la energía, estuve con un estadounidense la semana pasada que decía que estos precios eran inhibitorios, como no ocupabas el auto por los precios de los combustibles, y está siendo un dolor de cabeza para los americanos. Y la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, también se sitúa en el 2,9% frente al 2,8% del mes anterior. O sea, es muy importante el impacto del precio de la energía. Ya, pero lo que me impacta eso es que la presión inflacionaria ha aumentado de manera muy drástica, con lo que dices tú. En fines de febrero la inflación se situaba en 2,4%. 2,4%, ¿no? Claro, y ahora es 4,2%. Las bolsas en Europa, las que no han cerrado, están en rojo, y las norteamericanas, todas en rojo. En estos momentos. Impresionante, claro. Todos Y con como les digo, con los precios de los combustibles, el principal motor de la inflación por lejos, y la energía, que representa más del 60% del aumento mensual del 0,5%. Esto lo hablaba el viernes con Axel Christensen. Estaba Ramón en el programa del viernes contigo, con Axel, porque había un dato de empleo muy bueno, que era como intuitivamente como, la economía está muy bien, muy calentita, Y porque eso está ayuda. generando mucho empleo y eso Claro. ayuda, pero si la inflación también está muy calentita, entonces eso le deja espacio a la Reserva Federal a bajar la tasa de interés. Claro. Y ese es el problema, por eso las bolsas están reaccionando No, negativamente. bien impresionante, y bien impresionante. Perdón, a subir la tasa de interés. Entonces, Claro, porque en el fondo uno decía, ya, está mejor la economía, hay mayores puestos de trabajo. Bueno, esto es una señal para que la Fed baje las tasas. baje las tasas. Pero si la inflación es alta y la economía está calentita, entonces la Fed tiene espacio para subir las Claro. tasas, para contener la inflación. Claro, que lo que se esperaba era todo lo contrario, que hubiesen bajas. Y Axel nos dijo y nos puso el punto de que no era tan directo, porque además acuérdense que la Fed no solamente ve el tema de la inflación, sino que también el tema laboral. Exactamente. Tiene doble mandato, no como el Banco exacto. Central chileno. La noticia del día, pero también tenemos otra noticia del día. Sí, porque el gobierno de José Antonio Kast publicó el esperado decreto fiscal, este documento que fija la meta que va a guiar el manejo de las finanzas públicas durante toda su administración. Lo hizo ayer. La noticia es que el Ministerio de Hacienda, que lidera Jorge Quirós, abandonó su promesa de campaña de llegar a balance fiscal estructural de 0 en 2030. Claro, y la nueva meta es terminar el periodo con un déficit estructural de 1,5% del PIB. Y la ruta que fija el decreto parte en menos 2,6% del PIB este año, baja gradualmente menos 1,8% en 2027, menos 1,7% en 2028, menos 1,6% en 2029 y menos 1,5% en 2030. O sea, aquí tenemos un problema estructural que lo tenemos que mirar con mucha profundidad. La meta para el 2030 es levemente mejor que la que el propio gobierno había proyectado en marzo en el informe de finanzas públicas del primer trimestre, donde hablaba de un menos 1,8%, o sea, un déficit de 1,8% del PIB. Pero si se compara con lo que dejó planteado el gobierno de Gabriel Boric en su último informe de febrero de este año, la diferencia es bastante mayor. Ahí se proyectaba llegar a 2030, claro, con un déficit de 1,1% del PIB, sin medidas de ajuste, y de 1% con ajuste. Es decir, la administración anterior dejaba una meta más exigente para 2030 que la que fijó ahora el gobierno de José Antonio Kast. Vale la pena recordar que el gobierno de Boric también ajustó sus metas en el camino. En su primer decreto comprometió un déficit de 1,1% para 2025
y 0,5% para 2026, y en abril de 2025 lo modificó a 1,6% y 1,1% respectivamente. Lo que sí se mantiene en el nuevo decreto es el límite de deuda pública, que no debe superar el 45% del PIB durante todo el periodo de gobierno. Vamos a ver, lo que sí aclaró Quirós es que el techo es un compromiso anual, obviamente, y reconoció que puede haber imponderables que hagan que se sobrepase puntualmente. Ojo con eso, igual. El ministro... Con la discusión que estamos teniendo. El corazón de la discusión sobre la acusación constitucional. El ministro explicó que la situación fiscal que encontraron al asumir fue más compleja de lo previsto y que las nuevas metas dependen fuertemente de que la economía retome el crecimiento, algo en lo que dijo tener plena confianza. Revisamos la prensa internacional. Financial Times. Los mercados de Estados Unidos están cerca de poner fin a más de 2 décadas de caída en la oferta de acciones. En la oferta vienen 3 mega salidas a bolsa, SpaceX, Anthropic y OpenAI, que traen una ola de nuevas acciones que, según los inversionistas, podrían poner a prueba los límites de la demanda. Esto se da justo cuando las grandes tecnológicas que ya cotizan están vendiendo acciones para financiar su gasto en inteligencia artificial. Es un giro respecto a años de recompras que ayudaron a que las acciones estadounidenses triplicaran su precio desde 2016. Goldman Sachs estima que la oferta neta de acciones en Estados Unidos, las nuevas que entran menos las que salen por recompras o privatizaciones, se van a mantener, prácticamente estables este año, después de estar en terreno negativo desde 2013. Es bien impactante. Para 2027 esperan incluso una entrada mayor. Este año ya salieron a la bolsa 60 empresas estadounidenses recaudando casi 40.000 millones de dólares, lo más alto para esta altura del año desde 2021. Goldman proyecta que la cifra llegue a un récord de 225.000 millones para todo 2026. La más grande de todas, ya lo hemos dicho, SpaceX, que esta semana busca recaudar hasta 86.000 millones de dólares en su salida a bolsa. Pero además están las que ya cotizan. La semana pasada Alphabet recaudó casi 85.000 millones de dólares en una histórica ampliación de capital para financiar su inversión en inteligencia artificial. Según una analista de Bespoke Investment Group, eso la convertiría en emisor neto de acciones por primera vez en 11 años, y el Financial Times dice que Meta evalúa algo similar. Aquí viene lo más delicado en todo caso, según Ayag Rajayaska, presidente global de investigación de Berkeley. Esto es un cambio radical porque el gasto en IA deja poco margen para la recompra de acciones y convierte a algunas de las mayores empresas de Estados Unidos en emisores netos de capital. El Financial Times tiene este análisis. Bloomberg. Ojo que con lo que está ocurriendo en Brasil, porque hay una nueva encuesta que muestra que el presidente Luis Inácio Lula da Silva amplió su ventaja sobre el senador Flavio Bolsonaro. Todo esto en medio de un escándalo de corrupción que lo salpica y de mayor presión de Estados Unidos sobre Brasil de cara a las elecciones de octubre. Según la encuesta de Genial Quest, publicada hoy, en una segunda vuelta, Lula obtendría 44% de los votos contra el 38% de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Mesías Bolsonaro. El mes pasado la diferencia era de solo un punto, 42 contra 41. Hasta hace poco, Flavio Bolsonaro estaba prácticamente empatado, de hecho, con Lula después de lanzar su candidatura en diciembre. Lo que cambió fueron los reportes de que buscaba apoyo financiero del banquero Daniel Volcaro, exdirector ejecutivo del desaparecido Banco Master, para una película biográfica sobre su padre. Y eso pesa porque el Banco Master está en el centro de lo que las autoridades describen como el mayor caso de fraude bancario en la historia de Brasil. Bolsonaro niega irregularidades y dice que buscaba financiamiento privado para un proyecto privado, pero el vínculo con Banco Master le complica usar la corrupción, una de las principales preocupaciones de los votantes, como arma política contra Lula. En paralelo, Lula, que tiene 80 años, ha intentado impulsar la economía y proteger a los consumidores del alza de los precios del combustible antes de las elecciones. La encuesta de Quest entrevistó a 2.004 personas entre el 5 y el 8 de junio con un margen de error de 2 puntos porcentuales. Así están las cosas en Brasil. Bloomberg tiene más detalles. The Wall Street Journal. Oye, cambiamos de tema, pero seguimos en cómo la geopolítica está impactando los mercados. Estados Unidos e Irán entran en una nueva y riesgosa fase del conflicto, donde ambos intentan mantener la presión sin volver a una guerra total, aunque el peligro de escalada sigue ahí. Los últimos días esto quedó claro. Irán atacó directamente a Israel, lo que Trump intentó controlar. Después un dron iraní derribó un helicóptero Apache estadounidense, esto fue ayer, y esto gatilló horas de ataques de represalia de Estados Unidos. Irán intentó presentar el derribo como un accidente, pero respondió a los ataques estadounidenses con misiles y drones contra aliados de Estados Unidos en el Golfo y en Jordania.
Estos 3 días de combates son la escalada más grave desde que Trump declaró el alto el fuego en abril, que puso fin a casi 40 días de bombardeos que habían comenzado el 28 de febrero. El punto crítico sigue siendo, por supuesto, el estrecho de Hormuz. Estados Unidos mantiene un bloqueo en los puertos iraníes. Irán usa la amenaza de drones y lanchas rápidas para frenar el tráfico comercial por esa vía, clave estratégico para el petróleo mundial. Dina Esfandiari, analista de Bloomberg Economics, lo resume así. Están gestionando la guerra, pero también tratando de fijar los parámetros del alto el fuego y ganar influencia a través de ataques armados. Sobre el helicóptero derribado, los 2 tripulantes fueron rescatados por un dron marítimo luego de varias horas en el agua en una misión inédita. Trump ha dicho en privado que consideraría poner fin al alto el fuego si Irán mata a soldados estadounidenses y hoy expresó en redes sociales su frustración por la falta de avance en las negociaciones, afirma el Wall Street Journal.